Hemos anunciado, ya tenemos en nuestra cabina a la ministra de Vivienda, arquitecta María Gabriela Aguilera, a quien le damos la bienvenida. Señora ministra, que tenga un buen día. Bienvenida a Guayaquil. Muy buenos días, muchísimas gracias. Un saludo muy cordial a toda la audiencia de I99 en esta mañana. Eso, acercarle un poco el micrófono para poder estar mejor comunicados. Ministra, el presidente ha anunciado, estaba acompañado del ministro de Gobierno, Enrique Calón, en la visita. Creo que está usted también por ahí, si es una omisión, disculpas. Y anunciaron y ya firmó los decretos por los cuales se va a poner en operativo inmediato un bono de alquiler de vivienda para los damnificados. ¿Cómo va a manejarse ese bono de manera expedita? Porque una pinta de sangre cuando llega a destiempo, el enfermo es cadáver. Así que las cosas tienen que ser oportunas y a tiempo. Correcto. Primero, antes que nada, permítame hacer llegar nuestra solidaridad a todas las familias que han sufrido en este lamentable terremoto, las familias afectadas en la provincia del Guayas, el Oro y el Azuay. Desde el primer día nosotros nos hemos desplegado en territorio con los equipos técnicos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, precisamente para brindar el apoyo oportuno que el presidente de la República lo ha liderado en territorio, junto con nuestro equipo, junto con mi persona, el viceministro, los señores subsecretarios. Es muy importante lo que dicen. Nosotros como Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda precisamente hemos trabajado en diseñar y en crear esta solución en conjunto con la Presidencia de la República para poder brindar una ayuda oportuna. Como usted bien dice. ¿Cómo va a funcionar? El bono de arrendamiento de emergencia funciona a través del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. El señor presidente ha suscrito el decreto 694, mediante el cual se modificó el decreto 405, que es el que rige la vivienda de interés social. Ahí se ha estipulado 1.5 salarios básicos unificados para ser entregadas a las familias damnificadas, para que las familias no vivan en albergues mientras se construye las soluciones habitacionales definitivas. Es importante indicarle que este bono se entregará por una sola vez durante 3 meses hasta un techo de $225 mensuales. Este valor permitirá cubrir el techo del valor del arriendo de una vivienda. Las personas que acceden a estos bonos son las personas que están en la categoría de semaforización rojo. Es importante indicarle que nosotros lideramos la mesa de trabajo número 7 con el COE Nacional, con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, mediante la cual se hacen las evaluaciones visuales de las estructuras de las viviendas. Estas evaluaciones permiten tener el número exacto de viviendas dañadas y afectadas y semaforizadas en verde, es decir, viviendas que son habitables, semaforizadas en amarillos, que presentan daños colaterales en mamposterías, por ejemplo, y semaforizadas en rojo, que presentan daños estructurales y que no prestan la seguridad necesaria para que las personas damnificadas puedan habitar su vivienda. A ver, para aterrizar todo lo que usted está diciendo, hay una persona que tiene una vivienda que no puede habitar. Correcto. Ya. Ustedes han hecho el levantamiento de la información, ya tiene determinado que Juan Piguave, que vive en X calle, no puede vivir en esa casa y necesita el bono. ¿Cómo debe hacer Juan Piguave para acceder al bono? Este procedimiento va a estar normado, precisamente en una normativa secundaria que nos va a permitir aplicar a cada una de las familias. O sea, ¿le van a hacer un reglamento al decreto? Correcto, claro que sí. Nosotros vamos a suscribir un acuerdo ministerial el día de ahora, que nos permita pues instrumentalizar el decreto y estamos ya trabajando en la normativa secundaria que nos permita tener un procedimiento exacto para entregar el bono. Todavía no hay. No está oficializado, ya. Pero ¿qué tiene en obviamente cabeza cómo puede hacer para tener una idea? Sí, le explico. Este trabajo se va a realizar con el reporte oficial de la Secretaría General de Riesgos, en el cual la mesa número 7, liderada por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, entrega la semaforización de las evaluaciones visuales. Esto es fundamental.
Con esta semaforización nosotros tenemos determinados cada una de las familias que se encuentran en semáforo rojo, cuyas casas están colapsadas o tienen daños severos en las estructuras que no presentan las seguridades para la habitabilidad. Ya determinamos. Con eso estamos claros, ¿no es cierto? Ahí tenemos nosotros las familias georreferenciadas, ¿no es cierto? Las cuales se presentan para ser calificadas como beneficiarias del bono. ¿A dónde? Al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda está desplegado en todo el territorio. Entonces nuestros equipos se acercan a las familias. Va con ese reporte, soy semáforo rojo. Estas son las familias que acceden al bono y las familias, se determina una búsqueda con las familias de los bienes inmuebles que están abiertos a ser arrendados, ¿no es cierto?, en las zonas en las cuales estas familias viven, y se procederá con la realización de un contrato con la persona que presta el servicio de arrendamiento para garantizar que esta vivienda sea adecuada para ser habitada. Ustedes dicen que la ayuda va a ser por 90 días, ¿verdad? Correcto. Todo contrato de arrendamiento es mínimo 2 años. ¿Cómo van a jugar con eso? Estamos trabajando en los arreglos institucionales que se deben hacer para poder hacerlo en el caso de emergencia. Pero es cambiar la ley incluso. O sea, lo que quiero decir, ministra, es que entiendo la buena voluntad, pero ya del sábado acá van 4 días en que esas personas no tienen dónde dormir. La medida fue anunciada el día domingo como una medida de respuesta inmediata, es decir, el sismo fue el día sábado e inmediatamente se creó esta medida al día siguiente. El día lunes, se firmó el decreto y estamos haciendo la normativa secundaria. Esto toma un poco de tiempo y estamos hablando de días, no estamos hablando de meses ni de años. Pero yo le estoy hablando de días de que esas familias están sin techo. Por eso Correcto. Por eso es la emergencia, por eso es la preocupación del presidente, que no se compadece con los trámites burocráticos que sí sé que son necesarios, pero dejan de ser emergencia. Correcto. Paralelamente al trabajo que estamos haciendo, estamos recopilando la información exacta para poder llegar a los beneficiarios en semáforo rojo. Estas visualizaciones y estos análisis estructurales se hacen con un equipo interdisciplinario en sitio y eso toma un poco de tiempo. Estamos hablando de un par de días. Yo creo que la próxima semana vamos a estar ya aplicando los bonos. Ok, Enrique San Martín. Gracias, Ramiro. Bueno, me piden aquí un breve resumen de profesional de la ministra. Ella es arquitecta, graduada en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Se desempeñó como viceministra de Desarrollo Urbano y Vivienda desde mayo del 2021 hasta julio de 2022 y fue nombrada titular del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda del presente año. ¿Estoy correcto? Está correcto. Perfecto. Bueno, ahí está, satisfecha esa inquietud. ¿Qué pasa? ¿Ustedes han hecho ya una evaluación o tienen ya un informe estructural en cuanto a las viviendas que en este caso pues han sido afectadas por el terremoto? Puntualmente Guayaquil, Guayas, Azuay, El Oro. Obviamente también han sido otras ciudades afectadas, pero bueno, en mayor proporción las que antes he mencionado. ¿Tienen ustedes un informe estructural de ello? Sí, tenemos nosotros, lo que le comentó es esta revisión visual de las estructuras de la infraestructura de vivienda. El dato oficial de la Secretaría General de Riesgos es 312 unidades habitacionales que han sido afectadas en estas 3 provincias que usted menciona, y 91 viviendas que están con daño total o colapsadas, ¿no es cierto? Adicionalmente, nosotros seguimos trabajando, este es el dato con corte del día de ayer, 21 de marzo. Adicionalmente, nosotros seguimos trabajando en la mesa número 7, que la conforman varias instituciones, como el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, con quien hemos trabajado desde el primer día en territorio, como el Cuerpo de Bomberos, que está presente en las 3 provincias ayudándonos. Es muy importante decirles que este trabajo lo hacemos coordinadamente también con los gobiernos autónomos descentralizados. Nosotros hemos avanzado el dato hasta ahora, hemos evaluado ya 372 unidades habitacionales, presentándose 260 afectaciones, de las cuales 130 están en estado rojo. Correcto. Ahora, lo que preocupa es, si bien es cierto, hay buena voluntad, pero el tema es que no hay seguimiento, no hay continuidad. Porque en estos momentos sí hay una tragedia de por medio.
y obviamente se activan todos, nos activamos todos. Pero a medida que va transcurriendo el tiempo, las cosas, ve hasta el caso de Pedernales, por ejemplo, todavía siguen viviendo en carpas. Entonces, es terrible. Entonces, ¿cómo garantizan ustedes que sí van a llegar a ese cometido? Bien, saludo el tema del bono de arrendamiento, pero también paralelamente hay que seguir con la reconstrucción, si se puede, y ayuda a esas viviendas que si no se desplomaron, al menos creo que tendrán algo de solución. Sí, correcto, Enrique, y en ese sentido el señor presidente ha sido muy claro y preciso. La disposición de él es trabajar todas las carteras de Estado, las secretarías de la mano en equipo para atender a las familias damnificadas. Él ha dispuesto que los recursos que sean necesarios para cubrir este lamentable incidente pues sean dados por el Ministerio de Economía y Finanzas de manera inmediata para poder hacerlo. El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda se declarará en emergencia. Estamos terminando los informes respectivos para poder hacerlo y atender a las provincias, como usted bien menciona, Guayas, El Oro y Azuay, que han sido las provincias más afectadas, donde encontramos el mayor número de viviendas y el mayor número de familias afectadas. Entonces, con la declaración de emergencia, nosotros podremos actuar de manera legal, apegados a la norma, con total transparencia en los procesos precontractuales y contractuales para poder dar una solución definitiva de mayor impacto y en un tiempo menor. ¿Yo le puedo pedir un favor? Claro. ¿Qué pueden hacer ustedes por la gente de Pedernales, que aún siguen viviendo en carpas, bajo carpa, soportando este clima, le digo, intenso del sol y luego este invierno, pero cruel, cruento? Y sin embargo ellos son como una voz en el desierto porque claman, todos los ven y nadie hace nada. Aunque aprovecho ahora que hay esta emergencia, ¿pueden ustedes también hacer algo por ellos? Podemos hacer y lo hemos hecho en el gobierno del señor presidente Guillermo Lasso. Hemos retomado la donación china. Esta es una donación de la República Popular de China que lo ha hecho para construir 1.732 viviendas en Pedernales, precisamente para la gente que no tiene viviendas a raíz del terremoto de 2016. El trabajo es un trabajo de gestión arduo. Nosotros hemos solicitado ya como Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda a la Secretaría de la Reconstrucción que nos facilite el dinero para iniciar el proceso de expropiación de los terrenos para poder construir estas 1.732 viviendas a través de esta donación. Gracias. Continúa el ingeniero Jaime Velázquez. Dale buenos días, Jaimito. Buenos días. Buenos días con todos. La verdad es que un placer tener aquí a la ministra de Vivienda. Y la verdad, preguntarle básicamente, primero quiero hacer una aclaración. Las personas que están afectadas en estos momentos están en refugio, ¿verdad? Son 127 personas que están en refugios. Que han perdido sus viviendas, digamos. Están en 3 refugios únicamente, 2 ubicados en El Guabo, 1 ubicado en Pasaje. Ok, entonces digamos que lo que le preguntaba a mi compañero Ramiro Cepeda es que esa gente va a estar durmiendo en estos refugios hasta que se den los pasos de arrendamiento de las unidades que van a prestar el servicio durante un tiempo específico, o sea, 3 meses, 6 meses o un año, dependiendo de la normativa que se aplique, ¿verdad? Correcto. Esa es la aclaración que quería hacer porque mucha gente que nos está escuchando nos está preguntando. Y lo otro es, ¿en qué tiempo más o menos estas personas que han perdido sus casas van a poder tener acceso a esa casa, digamos, que le va a dar o donar el gobierno nacional? Nosotros hemos ya activado estas soluciones. Por ejemplo, permítame indicarle en El Oro. Nosotros en El Oro tenemos un proyecto en Santa Rosa, que es un proyecto en terreno urbanizado por el Estado, que ha sido donado por la señora alcaldesa de Santa Rosa, que cuenta con todos los servicios, agua, alcantarillado, luz eléctrica, ¿no es cierto? Los servicios básicos. Ahí estamos construyendo 120 viviendas. Hemos acelerado el proceso de construcción para que puedan ser entregadas hasta el mes de mayo de este año. Y ahí poder ubicar a las familias que quieran vivir en ese proyecto. Esta es la primera solución que vamos a dar. Están listas 120 unidades habitacionales y las vamos a enfocar a los damnificados. Casi el 100% de los afectados.
Prácticamente. La particularidad es que este proyecto se encuentra en Santa Rosa, muy cerca de Machala, muy cerca de Pasaje, pero en Santa Rosa. Entonces ahí pues tendrán la prioridad las familias que han perdido sus viviendas en Santa Rosa y pueden ser relocalizadas las familias de Machala y de Pasaje o del Guabo, ¿no es cierto? También estamos trabajando de la mano del gobierno autónomo descentralizado en Machala para poder revisar los proyectos que han sido inscritos en el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda a lo largo de estos años dentro de un programa de vivienda de interés social y vivienda de interés público para identificar cuáles son los proyectos que están dentro de los techos presupuestarios que nos indica el decreto 405 para poder nosotros aplicar esta vivienda de emergencia que es hasta 64 salarios básicos unificados, ¿no es cierto? Entonces, dentro $28,800. ¿Cuánto? $28,800 por vivienda, ¿no es cierto? Ese es nuestro techo presupuestario para poder nosotros dar solución de una nueva vivienda a las personas que han tenido lamentablemente han perdido su vivienda, ¿no es cierto? Entonces, dentro de este techo está el tema del bono, dentro de este techo está el tema de una nueva vivienda y la idea es trabajar de la mano con los gobiernos autónomos descentralizados para identificar estos proyectos que han sido registrados en el ministerio y a través de las empresas públicas poder adquirir las viviendas que estén dentro de estos parámetros para poder dar inmediatamente una solución y realmente que no pase lo que ha pasado en años anteriores. Ojalá sea así. Ministra, y en la isla Puná hay algunas casas afectadas. ¿Usted sabe cuántas son y cuál es la medida que se va a tomar justamente a lo que tiene que ver con su cartera de Estado? Sí, nosotros nos desplazamos a la isla Puná y al Golfo el día domingo. Personalmente estuve yo con el señor vicepresidente el día de ayer en la isla Puná recorriendo muy gentil, recorriendo las viviendas, recorriendo la isla, determinando cuáles son las necesidades inmediatas, por ejemplo, el tema del hospital que le preocupó mucho al señor vicepresidente. Respecto a su pregunta, son 12 viviendas las que están identificadas como viviendas en semáforo rojo que han colapsado y 11 viviendas adicionales que están identificadas en semáforo amarillo, es decir, que han sufrido afectaciones colaterales en mamposterías o en pisos, ¿no es cierto? Dentro de estas viviendas hemos identificado ya las familias que accederían a nosotros tenemos otra respuesta, que no es estos conjuntos habitacionales, sino también construcción de viviendas en terreno propio, es decir, que los damnificados tienen su terreno y nosotros podemos construirle una vivienda hasta $18,800 y nosotros pues podemos proceder también en la construcción ahí. Ministra, uno de los planes de gobierno iba cambiando justamente el tema del terremoto a las promesas de campaña en su momento por parte del presidente Guillermo Lasso. Se hablaba de una cantidad específica de viviendas. ¿Cómo avanza eso y hasta qué punto el Ministerio de Vivienda ha logrado los objetivos? Porque se hablaba, si no estoy mal, el número no me acuerdo exactamente, pero era una cantidad específica que se estaba dando durante estos 4 años de gobierno. ¿Cómo avanza el tema y hasta dónde se ha llegado? Sí, es muy importante indicarles que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda trabaja bajo un presupuesto determinado, un presupuesto anual, ¿no es cierto?, que está dentro del presupuesto anual de inversión. Nosotros el año pasado, y es también importante indicarle que este presupuesto tiene un porcentaje de ejecución presupuestaria. Esto mide cuán eficiente ha sido o no el ministerio. El año pasado, en el 2022, nosotros ejecutamos el 97.45% del presupuesto anual de inversión. Y esto nos permitió dar 15,951 soluciones habitacionales, de las cuales 3,700 son viviendas 100% subvencionadas. Entonces, trabajamos de manera eficiente con nuestro presupuesto, pero obviamente no llegamos a las cantidades que el señor presidente las anunció en campaña, porque necesitamos mayor presupuesto y las prioridades ahorita de nuestro país son diferentes, ¿no es cierto? Entonces, estamos trabajando en lograr un mayor impacto, un mayor número de viviendas y un mayor número de soluciones habitacionales para cubrir el déficit de vivienda en nuestro país. ¿Eran 200,000, si no estoy mal? ¿O eran 200,000? Y esos se han completado 15,000. 15,951 estamos con corte del 31 de diciembre del 2022, pero es importante que yo recalque que son soluciones habitacionales, es decir, implican vivienda 100% subvencionada, implica
títulos de propiedad, kits de agua y saneamiento, kits de mejoramiento de vivienda y acceso a vivienda a través del subsidio de la tasa de interés del crédito hipotecario. Ok. Ramiro. Ministra, quiero volver al contrato de arrendamiento porque en verdad me preocupa la situación de indefensión en que se encuentra esta gente y que por temas operativos y legales pueda esto sucumbir. Y mi pregunta es, va a haber un contrato de arrendamiento. Ya le estoy diciendo que todo contrato de arrendamiento es por 2 años. Segundo, ¿quiénes van a ser los sujetos? ¿Va a ser el Ministerio de Vivienda, el que reciba en arriendo, o va a ser el sujeto damnificado? ¿Quién va a hacer el pago? ¿El sujeto damnificado o el Ministerio de Vivienda? Porque quien ofrece su casa en arrendamiento va a querer tener seguridades. Y además, en buen romance, nadie le va a alquilar por tres meses, o sea, en buen romance. Entonces, yo quiero que usted me aclare estas cosas para que una buena idea no sucumba ante los tecnicismos legales. Estamos trabajando con los equipos legales del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y con los equipos legales de la Presidencia de la República. Yo creo que si es que todos nos enfocamos a trabajar como país, vamos a llegar a los objetivos que estamos queriendo alcanzar, ¿no es cierto? Porque es un caso de emergencia. Sin embargo, obviamente tenemos que trabajar pegados No a la saben ley. quién va a pagar. Nosotros sí sabemos, vamos a pagar directamente a la persona, al arrendatario, ¿no es cierto? Ya. Para garantizar que el dinero se use realmente en la vivienda y para garantizar al arrendatario que va a tener Pero el Estado es su mal dinero, pagador, ¿no es cierto? paga tarde, malo nunca, y eso no es culpa suya. Los fondos están previstos. Yo realmente creo que es importante tener un voto de fe en este ¿Sabe cuántos bono de actos de arrendamiento fe nos han de pedido? emergencia y en el presidente y en esta respuesta que estamos dando? Creo que es la primera vez que se busca tener una respuesta inmediata. Y creo que es importante que se sigan pues los procedimientos adecuados. Estamos creando la normativa secundaria, pues cuando tenga yo los detalles vendré personalmente a conversar con usted y a indicarle cómo lo hemos logrado. Ministra, muchas gracias por haber Muchísimas venido gracias aquí a a usted. visitarnos a I-99. La comprometemos de que venga nuevamente. Y saludos a Pablito Vaquerizo, que nos estaba escribiendo también, querido amigo de esta Sí, muy- emisora, y es un eficiente colaborador. Correcto, muy valiosa todo el trabajo que ha hecho Pablo Vaquerizo y todo el trabajo que ha hecho nuestros coordinadores zonales, nuestros directores técnicos, subsecretarios, viceministros y realmente todo el personal del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda se encuentra comprometido acompañando a las familias como ha sido lo solicitado por el señor presidente. Si bien es cierto, nosotros tenemos que garantizar la infraestructura y las viviendas, pero también nuestro trabajo debe centrarse en las familias y eso es lo importante. Hacia allá estamos trabajando. Era más fácil darle el dinero a una ONG y que la ONG se encargue. Era más operativo. Mire, y bien que lo dice, estamos trabajando de la mano con UNOPS. Nosotros hemos suscrito un convenio con UNOPS precisamente para que nos ayuden en el trabajo de las emergencias, así que por ahí también va la respuesta. Yo vengo con la respuesta pues en una semana. Ok, Charlie, tenemos que pagar un corte, vamos al corte. Ya venimos. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. Primero tus vacaciones. Un crucero